En la víspera de nuestra boda, descubrí que mi novio de toda la vida había guardado meticulosamente más de 10,000 fotos mías en situaciones desfavorables. Las etiquetó con títulos como fea, más fea e insufriblemente fea. Peor aún, usaba esas fotos para entretener a su amor secreto, Bonnie Louis. Incluso había editado nuestras fotos de boda, sustituyendo mi rostro por el de Bonnie, y le escribió: «Si quieres casarte conmigo, puedo cancelar la boda en cualquier momento». Pensé, si eso es lo que él quiere, yo misma lo ayudaré. Decidí que no iba a seguir adelante con la boda. Sin embargo, después de huir de la ceremonia, él empezó a buscarme desesperadamente, al borde del colapso. «Mira esta foto de ella cuando sus padres fallecieron. Se ve horrible sin maquillaje». Esas fueron palabras que leí en la computadora de Stephen Lloyd, mientras miraba las fotos de ejemplo de nuestro álbum de boda. Fue por accidente que me topé con su chat de WhatsApp, aún abierto en su computadora. Él estaba compartiendo fotos mías, imágenes impactantes tomadas después del accidente automovilístico de mis padres, cuando yo estaba en un estado de absoluta desesperación en el hospital. Ahí estaba yo, con el cabello desarreglado, lágrimas corriendo por mi rostro, sosteniendo sus cuerpos con las venas del cuello marcadas de tanto gritar. Incluso tenía fotos de mí arrodillada en el suelo, despidiéndome frente a los ataúdes. «Se ve tan fea sin maquillaje. Esta es aún peor. Hasta parece aterradora». Eso fue lo que escribió mientras se reía con Bonnie. Ella respondió: «¿Crees que está mal que nos riamos de ella? Me siento tan culpable». Y añadió un emoji triste con una selfie suya como complemento. No tardé en darme cuenta de que el contacto fijado en la parte superior de su lista no era un cliente, como él decía, sino Bonnie Louis. Recordé que, cuando empezamos a salir, él había eliminado a Bonnie de sus contactos justo frente a mí. Pero ahora, mientras subía en el historial de la conversación, noté que era mucho más larga que cualquiera de las conversaciones que él tuvo conmigo. Stephen, quien siempre tardaba horas en responderme, respondía a Bonnie al instante. «Y no solo eso», escribió. «Es fea por naturaleza. Es justo burlarnos de ella. Si quieres, tengo más de 10,000 fotos de ella en mi computadora». 10,000 fotos. Cuando vi ese mensaje, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el mouse. Después de 6 años juntos, apenas teníamos 10 fotos nuestras en el álbum del celular, pero él tenía más de 10,000 fotos mías en situaciones humillantes, usadas para entretener a su crush. Mi corazón se llenó de asco. Y no paró ahí. Envió fotos de nuestra sesión de fotos de boda, pero algo se veía raro. No tardé en darme cuenta de que, en todas las imágenes, mi rostro había sido sustituido por el de Bonnie. Esto no parecía algo improvisado. Él confesó: «Le pedí al estudio que lo hiciera. En el mismo vestido, tú te veías mucho mejor que ella». En ese momento, revisé mi correo y acepté la oferta de trabajo en el extranjero que antes había rechazado por la boda. Luego reservé un boleto de avión para el día de la ceremonia y llamé a la organizadora del evento. Mientras hacía todo eso, Bonnie envió otro mensaje: «Pero quien se casará contigo sigue siendo ella. Eso es algo con lo que nunca podré competir». Los ojos de Stephen se pusieron visiblemente rojos al leer ese mensaje. Ignorando completamente mi presencia, respondió rápidamente: «Pero si tú quieres, puedo cancelar la boda en cualquier momento». Ese momento destruyó todo lo que habíamos construido en 6 años. Si Bonnie hubiera dicho que sí, la boda que tanto había esperado sería de ella en un abrir y cerrar de ojos. Pensé: «Stephen, ¿cómo pudiste decir algo así? ¿Usar mi dolor para consolar a tu chica de ensueño? ¿Cómo te atreviste?». Cerré la ventana del chat con las manos temblando. Pasé junto a Stephen sin responder su pregunta. Y en cambio, lo miré directamente a los ojos y le dije fríamente: «Stephen, olvidaste cerrar sesión en WhatsApp en la computadora». Por un instante entró en pánico, pero enseguida recuperó la compostura y preguntó: «Viste todo, ¿verdad?». Sin un rastro de arrepentimiento, sus ojos mostraban únicamente indiferencia, como si estuviera diciendo: «¿Y qué?». Todavía tuvo el descaro de mirarme con desprecio y decir: «No me digas que estás enojada, ¿eh? Sabía que eras mezquina. Bonnie tiene depresión severa, ¿sabías? Usar tus fotos para animarla es prácticamente una buena acción». ¿De qué estaba enojada realmente? ¿Tenía algo que ver con la depresión? ¿O solo era porque Bonnie era la que estaba deprimida? Curioso cómo Stephen nunca usó fotos humillantes de él mismo para ayudar a alguien con depresión. Era solo una excusa, y aún así parecía creérsela. Me tomó del brazo y me arrastró hasta la computadora, señalando las fotos de la boda que había editado con el rostro de Bonnie. «¿No se ve más bonita que tú? ¿Sabes? Bonnie fue la reina del campus en la universidad. Y tú, solo una chica común. Odio a las mujeres competitivas como tú. Bonnie incluso se preocupó de que pudieras sentirte mal si te enterabas».
continuó. La verdad, personas como tú son agotadoras. Fue en ese momento que vi quién era Stephen realmente. Ese aire superior e indiferente que tenía en la universidad. Todo fachada. Este era el verdadero Stephen. Ambicioso, egoísta y experto en inventar excusas. Todas esas palabras dulces que me dijo cuando me conquistó no eran más que una forma de encubrir su verdadera esencia. Mientras seguía escupiendo acusaciones, tomó las llaves de mi coche de la mesa. Voy a llevar a Bonnie al médico. Ya te dije que no me llames después ni te pongas histérica. Le pedí que me devolviera las llaves, pero él salió dando un portazo, diciendo que no debería hacer un drama, porque no iba a caer en eso. Al día siguiente, el día de nuestra boda, usó mi coche para cruzar la ciudad y comprar una sopa de mariscos para Bonnie. Cuando revisé las grabaciones del coche, vi algo que nunca imaginé. Stephen y Bonnie haciendo el amor en mi coche. Parecía estar en la cúspide de la felicidad, como si hubiera alcanzado su máximo sueño. Incluso le dio de comer la sopa, cucharada por cucharada. Entonces, Bonnie tuvo una idea repentina. Vamos a ver el amanecer. Nunca cumplimos ese deseo en la universidad. Vamos hoy. Stephen dudó. Me caso mañana. No es apropiado. Las lágrimas de Bonnie comenzaron a rodar por su rostro, y los síntomas de su depresión grave se intensificaron. Te estoy dando todo antes de tu boda. Pensé que entenderías lo que quería decir, pero parece que me equivoqué. Cuando Stephen vio a Bonnie temblando mientras hablaba, su corazón flaqueó. Se giró y me envió un mensaje. El cortejo se va a retrasar en la mañana. Luego apagó su celular. Al leer ese mensaje, entendí que los 6 años de relación ya no significaban nada. Solo quedaba lo ridículo de la situación. Retrasaría la boda para ver el amanecer con ella. Pensé, Stephen, ¿de verdad crees que yo, Camila Ramírez, estoy hecha para ti? Hice una copia de todas las grabaciones del coche y las envié a la organizadora de la boda. También reemplacé las fotos del álbum de bodas con los videos detrás de cámaras de nuestra sesión. Luego, notifiqué a familiares y amigos que la boda estaba cancelada. Desde que mis padres murieron, nunca fui muy cercana a mi familia. Ellos se sintieron aliviados al saber que no tendrían que llevar regalos y rápidamente estuvieron de acuerdo. Sin embargo, no le avisé a la familia de Stephen y todavía envié una invitación de boda a la mamá de Bonnie. Originalmente, Stephen había planeado invitarla, pero su madre no aprobó, así que solo le mandó la invitación a Bonnie. Descubrí el archivo electrónico mientras revisaba el historial de mensajes entre ellos. El día anterior, después de cancelar el pedido de mi vestido de novia, abrí el celular y recibí una alerta del sistema de vigilancia del coche. Lo abrí sin pensar. Ahí estaba Stephen tomando fotos de Bonnie, que reía mientras posaba junto al coche. Camila realmente es una despilfarradora. Sus padres ya no están, pero aún no sabe ahorrar, comprándose un coche tan caro. Stephen rió y respondió, pero su carácter no combina con el coche. Tú eres quien combina. Luego pacientemente tomó foto tras foto de ella. Pero en nuestros 6 años juntos, siempre que le pedía que me tomara una foto, se quejaba y sacaba algunas de cualquier manera con el celular, aventándomelas después. Cuando una vez compartí un video sobre novios con habilidades de fotografía, simplemente respondió, bueno, con esa cara que tienes, ¿cómo quieres que te haga ver bonita? Puedes editar las fotos si quieres. Ahora él ajustaba ángulos, poses y su rostro brillaba con una satisfacción que nunca había visto antes. Incluso grafitearon mi coche, dejándolo hecho un desastre. Al final, se acurrucaron mientras veían el amanecer. A la mañana siguiente, la organizadora de bodas recibió mi mensaje y de inmediato reemplazó todas las fotos del evento con los videos que le envié. Stephen me llamó, pero no contesté. En lugar de eso, le mandé un mensaje. Ve directo al salón de fiestas. No necesitas pasar por mí. Sé un buen chico. Por cierto, Bonnie también estará ahí. Así que deja que sea tu madrina. Ella puede arreglárselas con su propio vestido. Haz lo que quieras. En el momento en que envié ese mensaje, ya estaba sentada en el aeropuerto, esperando mi vuelo, con la notificación de la empresa confirmando mi traslado. Cuando Stephen y Bonnie llegaron al lugar del evento, la organizadora siguió exactamente mis instrucciones y comenzó a grabar todo en tiempo real. Bonnie, vestida de blanco y hasta con un velo, entró del brazo de Stephen, como si fuera la novia. Cuando Stephen entró y miró alrededor, perdió completamente la compostura. ¿Qué es esto? ¿Quién puso todas esas fotos vergonzosas mías por todos lados? ¿Fue Camila? Señaló furioso a la organizadora y salió corriendo hacia los bastidores. ¿Dónde está Camila? La organizadora respondió con calma. La señorita Ramírez dijo que no asistirá a la boda. Ya tomó un vuelo. ¿Cómo que no asistirá? Es la novia. Si no está aquí, entonces, ¿quién lo estará? Ver a Stephen perdiendo el control fue puro entretenimiento.
No sentí ni un poco de aburrimiento mientras esperaba en el aeropuerto. ¿Y quién puso estas fotos horribles mías? Cubrieron todo el salón con ellas. Quítenlas ahora mismo. Bonnie no tardó en hablar. Entonces Camila huyó el día de su boda. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Y los invitados que vinieron? Esto es totalmente irracional. En ese momento, la organizadora le transmitió mi mensaje con una sonrisa contenida. Señorita Lewis, ¿no está usando un vestido de novia? ¿Por qué no ayuda con la ceremonia para entretener a los invitados? Bonnie miró a Stephen tímidamente, como si estuviera avergonzada, pero siguió murmurando que eso no parecía correcto. Sin embargo, era obvio que estaba más que dispuesta. Al ver esto, Stephen respondió rápidamente. Camila puede venir o no. ¿A quién le importa? Bonnie, ¿me ayudarías? Como esperaba, Bonnie se negó un par de veces antes de finalmente aceptar, de manera reluctante, y caminó al altar de la mano de Stephen. El espectáculo apenas comenzaba, cuando Stephen tomó el anillo personalizado que yo había elegido y lo colocó amorosamente en el dedo de Bonnie. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Un grupo de policías entró apresuradamente. Nunca imaginé que el hombre al que amé durante 6 años pudiera convertirse en el mayor enemigo de mi vida. Después de huir del salón de bodas, decidí que no me quedaría en silencio. Stephen había usado mi confianza, mi dinero y mi vida como si fueran herramientas desechables para su beneficio y el de Bonnie. Si él pensaba que se saldría con la suya, estaba muy equivocado. Cuando llegué a mi nuevo apartamento en Monterrey, encendí mi computadora y comencé a revisar minuciosamente cada documento, transacción y correo electrónico que compartimos durante nuestra relación. Stephen era un hombre meticuloso, pero también confiado. Había cometido errores, y yo estaba decidida a encontrarlos. Ahí estaba, un archivo etiquetado como Proyectos en proceso. Contenía facturas de gastos personales que Stephen había pasado como gastos de empresa. Comidas caras con Bonnie, joyas y hasta el pago de un préstamo de su coche. Lo más impactante fue un correo que le envió a un inversor diciendo que el apoyo financiero de mi prometida Camila garantizaba la estabilidad de su negocio. No solo usó mi dinero, sino que también ofreció mi nombre como aval sin mi consentimiento. Al día siguiente, me presenté en la oficina de su jefe, el señor Gutiérrez, uno de los empresarios más respetados de Ciudad de México. Con pruebas en mano, expuse cómo Stephen había desviado fondos y mentido en sus reportes financieros. El señor Gutiérrez, un hombre mayor con una mirada severa, permaneció en silencio mientras revisaba los documentos. Finalmente, levantó la vista y dijo: ¿Sabe lo que esto significa para mi empresa, señorita Ramírez? Sé exactamente lo que significa y por eso estoy aquí. No quiero que más personas sean víctimas de sus engaños. Esa misma noche, la noticia del despido de Stephen se extendió como pólvora. Fue acusado de fraude interno y todos sus contratos pendientes fueron cancelados. Su equipo, que hasta entonces lo admiraba, lo trató como un paria. Incluso algunos clientes importantes retiraron su apoyo a la empresa, temiendo que sus fondos también estuvieran comprometidos. Mientras tanto, yo aprovechaba la misma red de contactos que Stephen había usado para elevarse. Con la ayuda del señor Gutiérrez, quien quedó impresionado por mi determinación, comencé a asistir a reuniones empresariales y a construir mi reputación como consultora independiente. Irónicamente, los mismos inversores que habían confiado en Stephen ahora querían trabajar conmigo. Semanas después, Stephen intentó contactarme. Su tono, lejos de ser arrogante, era suplicante. Camila, por favor. No sé qué hiciste, pero mi vida está destrozada. Perdí mi empleo, mis ingresos, todo. Respondí con frialdad. Solo mostré la verdad, Stephen. Lo que hiciste tiene consecuencias, y es hora de que las enfrentes. Él intentó justificarse. Todo fue por Bonnie. Ella estaba pasando por un mal momento, y yo quería ayudarla. Usando mi nombre y mi dinero, repliqué, mi voz cortante como una navaja. ¿Qué más hiciste, Stephen? Porque no he terminado de revisar todo lo que dejaste atrás. En su silencio, supe que había más secretos esperando ser descubiertos. Sin embargo, mi atención fue desviada cuando recibí un correo electrónico anónimo con el asunto: ¿hay algo más que debes saber? Abrí el mensaje y encontré un enlace a un video. Lo que vi me dejó helada. Era una grabación de Bonnie en una fiesta, rodeada de amigos, riéndose mientras mostraba las fotos de mí que Stephen había recopilado. Bonnie decía con descaro: ¿no es ridícula? Stephen siempre dice que le hago un favor al soportarla. Si supiera lo fácil que es manipularlo. Las risas de fondo eran insoportables, pero lo peor fue la mirada de superioridad en su rostro. Mi rabia creció, pero esta vez no era solo hacia Stephen. Bonnie también pagaría por lo que había hecho. Con esa grabación en mi poder, sabía cuál sería mi siguiente movimiento. No solo destruiría a Stephen profesionalmente, ahora era el turno de Bonnie de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras planeaba mi próxima jugada, recibí otro correo.
Esta vez, el remitente era la madre de Bonnie. En el mensaje, había una pregunta desconcertante. ¿Qué pasó realmente en la boda? Bonnie no me ha contado nada, pero alguien me envió un video que quiero que veas. Después de recibir el correo de la madre de Bonnie, mi curiosidad me empujó a abrir el archivo adjunto. El video mostraba el caos de aquel día en el salón de bodas. Bonnie vestida de blanco, Stephen a su lado, y ambos con expresiones de sorpresa al darse cuenta de que las fotos comprometedoras y los videos habían sido proyectados frente a todos los invitados. La señora Lewis, madre de Bonnie, había sido una figura clave en la vida de su hija. Siempre se jactaba del comportamiento impecable de Bonnie y de su educación, pero ahora parecía que las cosas habían cambiado. Su mensaje continuaba: Camila, no sé por qué fui invitada, pero lo agradezco. Ahora veo a mi hija de otra manera. ¿Podemos hablar? Sabía que este era el momento perfecto para actuar. Respondí con un mensaje sencillo. Señora Lewis, estoy dispuesta a reunirme, pero antes, hay algo que quiero mostrarle. Adjunté el video de Bonnie en la fiesta, burlándose de mí con las fotos que Stephen había tomado. Minutos después, su respuesta fue directa y devastadora. Mañana, a las 10:00 a.m. en mi casa. Esto no quedará así. Al día siguiente, llegué a la residencia de los Lewis en San Pedro Garza García, uno de los vecindarios más exclusivos de Monterrey. La señora Lewis me recibió en la sala principal, una estancia adornada con mármol y cuadros de artistas locales. Sin rodeos, me pidió que explicara todo desde el principio. Cuando terminé, sus ojos estaban llenos de furia contenida. Bonnie me dijo que Stephen la había convencido de usar esas fotos para animarse, dijo con un tono de incredulidad. Nunca imaginé que mi hija pudiera caer tan bajo. No pasó mucho tiempo antes de que Bonnie llegara a casa. Al verme ahí, su rostro se llenó de sorpresa y enojo. ¿Qué hace ella aquí?, dijo mirando a su madre. La señora Lewis no perdió tiempo. Siéntate, Bonnie. Necesitamos hablar. Lo que siguió fue una confrontación cargada de tensión. Mientras Bonnie intentaba justificar su comportamiento, su madre la interrumpió varias veces, mostrando los videos y mensajes que yo había presentado como pruebas. «Tú no entiendes lo difícil que ha sido para mí», gritó Bonnie finalmente, tratando de sonar como una víctima. «Stephen siempre estuvo para mí, y no hice nada malo al aceptar su apoyo». «¿Nada malo?», respondí con calma. «Usaste mis momentos más dolorosos para divertirte. Permitiste que un hombre me humillara y te uniste a él como si fuera un juego». La señora Lewis golpeó la mesa con fuerza. «Ya basta, Bonnie. Siempre he sido indulgente contigo. Pero esto es inaceptable». Antes de que Bonnie pudiera responder, saqué mi última carta, un archivo con capturas de pantalla de las conversaciones de Stephen y Bonnie, donde discutían cómo usar mi dolor para acercarse más. La cara de Bonnie se descompuso al ver que no tenía manera de defenderse. Tras esa reunión, decidí llevar las cosas un paso más allá. Usando las grabaciones y mensajes, elaboré un correo dirigido a los círculos sociales de Bonnie, sus amigos, colegas e incluso seguidores en redes sociales. No incluí insultos ni comentarios personales. Solo dejé que las pruebas hablaran por sí mismas. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, el perfil de Bonnie en Instagram, donde solía compartir su vida perfecta, se llenó de comentarios cuestionando su moralidad. Amigos cercanos comenzaron a distanciarse y las marcas con las que colaboraba retiraron su apoyo. Una semana después, Bonnie fue despedida de su trabajo como organizadora de eventos de lujo. La humillación pública no solo la afectó socialmente, sino que también la aisló de su madre, quien dejó claro que no toleraría más su comportamiento. En una llamada inesperada, Bonnie intentó hablar conmigo. «Camila, por favor, necesito que esto termine. Ya lo perdí todo». Su voz sonaba rota, pero yo no sentía compasión. «¿Te preocupaste por lo que yo perdí cuando decidiste burlarte de mí?», le respondí. «Aprende a vivir con las consecuencias de tus decisiones». «Bonnie, yo ya lo hice». Colgué sin esperar una respuesta. Esa noche, mientras revisaba las noticias en mi teléfono, una notificación llamó mi atención. Stephen había sido visto en una reunión familiar, y las cosas no habían ido bien. La madre de Stephen había decidido confrontarlo frente a todos. Al parecer, alguien más había compartido con ella la verdad detrás de lo ocurrido. Mi curiosidad por lo que sucedía con Stephen creció al recibir una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era firme y cargada de autoridad. «Señorita Ramírez, necesito hablar con usted. Esto involucra a la familia Lloyd». La llamada que recibí esa noche fue inesperada, pero crucial. La voz al otro lado del teléfono pertenecía a la señora Lloyd, la madre de Stephen. Su tono era frío, casi clínico. «Camila, soy Clara Lloyd. Necesitamos hablar sobre lo que hiciste en la boda y sobre mi hijo». Durante un instante pensé en ignorar la llamada, pero algo en su voz me hizo aceptar.
Al día siguiente, viajé a Puebla, donde vivían los Lloyd. Su mansión era imponente, una mezcla de arquitectura colonial y detalles modernos. La señora Lloyd me esperaba en su despacho privado, una habitación decorada con libros antiguos y retratos familiares. No perdió tiempo en cortesías. ¿Es cierto todo lo que me han contado sobre Stephen?, preguntó, sosteniendo un folder grueso con copias de las pruebas que evidentemente alguien le había enviado. Lo es, respondí sin titubear, pero me sorprende que haya necesitado pruebas para verlo. Su hijo no se esforzó en esconder su verdadera cara. La señora Lloyd me miró fijamente, como evaluando mi sinceridad. Luego suspiró y asintió. Siempre lo he protegido, quizá más de lo necesario. Pensé que su actitud era solo arrogancia, algo que superaría. Pero lo que vi en esos videos, no tengo palabras. Entonces hizo algo que no esperaba. Me pidió que la acompañara a una reunión familiar esa misma tarde. Quería que estuviera presente cuando confrontara a Stephen frente a todos. Horas después, estaba sentada en el comedor principal de la mansión, rodeada por tíos, primos y hermanos de Stephen. La tensión en el aire era palpable. Cuando finalmente llegó, Stephen parecía ajeno al ambiente cargado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto drama?, preguntó mientras se sentaba con una sonrisa incómoda. La señora Lloyd se puso de pie y colocó el folder frente a él. Stephen, quiero que expliques esto. Él lo abrió y, al leer las primeras páginas, su expresión cambió drásticamente. Intentó justificarse, pero su madre lo interrumpió con una firmeza que lo dejó mudo. Siempre pensé que eras mejor que esto. Te defendí cuando todos decían que eras inmaduro, arrogante y egoísta. Pero lo que hiciste con Camila y su familia, usar su dolor de esa manera, es algo que no puedo perdonar. Mamá, no fue para tanto. Estás exagerando, dijo Stephen con un tono defensivo. ¿Exagerando?, replicó ella, levantando la voz. ¿Te parece exagerado humillar a una mujer que confió en ti? ¿Compartir fotos de ella en sus momentos más vulnerables? Stephen, tú destruiste algo más que una relación. Destruiste tu dignidad. El silencio en la sala era ensordecedor. Por primera vez, Stephen parecía no tener una respuesta. Sin embargo, su hermano mayor, Alejandro, decidió intervenir. ¿Esto es cierto?, preguntó, dirigiéndose a Stephen con una mezcla de asco y decepción. Siempre pensé que eras un idiota, pero nunca creí que fueras capaz de algo tan bajo. Stephen se levantó de golpe, tratando de defenderse. No soy el único culpable aquí. Camila también tiene parte de la culpa. Ella... ¡Cállate!, gritó la señora Lloyd, su voz resonando con autoridad. Si vas a intentar culpar a alguien más por tus acciones, entonces no tienes remedio. La reunión terminó con Stephen siendo prácticamente expulsado de la casa. Sus familiares, que hasta entonces lo habían apoyado ciegamente, dejaron claro que no tolerarían más su comportamiento. Incluso su madre, quien siempre había sido su mayor defensora, le dijo algo que lo marcó profundamente. A partir de ahora, no me llames ni esperes ayuda de esta familia. Si decides cambiar, será por tu cuenta, pero no cuentes conmigo. Stephen salió de la mansión sin decir una palabra, su rostro reflejando una mezcla de furia y humillación. Mientras lo veía alejarse, sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Había perdido todo lo que lo sostenía, su trabajo, su reputación y ahora su familia. Pero sabía que esto no era el final. Aún quedaba algo más por resolver. Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento, mi teléfono vibró con una nueva notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Decía: Camila, necesitamos hablar. Es sobre Bonnie. Hay algo que debes saber. Al leer esas palabras, una sensación de intriga y anticipación me invadió. ¿Qué más podía esconder Bonnie que aún no sabía? Las semanas que siguieron a la caída de Stephen y Bonnie fueron un torbellino de emociones. Aunque me sentía liberada al haberlos expuesto, había una parte de mí que seguía cargando el peso de todo lo que había pasado. Las heridas emocionales eran profundas, pero sabía que no podía permitir que me definieran. El mensaje que recibí sobre Bonnie quedó en mi mente, pero decidí no responder de inmediato. En cambio, me enfoqué en mí misma por primera vez en años. Mientras organizaba mis cosas en mi nuevo departamento, me encontré con una libreta vieja, donde alguna vez escribí ideas para proyectos que soñaba con realizar. Entre ellas, había una anotación subrayada: crear una comunidad para mujeres que necesitan apoyo y guía emocional. Ese pensamiento volvió a encender algo en mí. Lo que había vivido no era solo mi historia, era algo que muchas mujeres enfrentaban en silencio. Decidí que, en lugar de esconderme o huir, usaría mi experiencia para construir algo significativo. Comencé con algo simple, un blog. Lo llamé Renacer con Fuerza y escribí mi primera entrada, compartiendo mi historia de manera anónima. Había detalles que no mencioné,
Pero el núcleo de la experiencia, traición, humillación y recuperación, estaba ahí. Lo publiqué una noche y cerré la computadora, sin esperar mucho. A la mañana siguiente, desperté con cientos de comentarios y mensajes de mujeres que habían leído mi relato. Algunas compartían sus propias historias, otras simplemente me agradecían por darles esperanza. Fue en ese momento que comprendí que no estaba sola y que había un propósito mayor en todo esto. El blog creció rápidamente. Empecé a recibir invitaciones para hablar en eventos locales y universidades. Mi enfoque no era solo contar mi historia, sino también ofrecer herramientas prácticas para superar situaciones de abuso emocional y reconstruir la autoestima. Cada charla era una oportunidad para transformar mi dolor en algo positivo. Un día, mientras revisaba correos, encontré uno particularmente interesante. Venía de una organización internacional con sede en Ciudad de México, que trabajaba en programas de empoderamiento femenino en América Latina. Querían colaborar conmigo para lanzar un proyecto que ayudara a mujeres en situaciones vulnerables. Recuerdo perfectamente cómo me sentí al leerlo. Fue un momento de validación, un recordatorio de que mi vida ya no giraba en torno a Stephen o Bonnie. Ahora, yo tenía el control. Mientras todo esto sucedía, Stephen y Bonnie no estaban teniendo la misma suerte. Bonnie, cuya imagen pública estaba completamente destruida, había desaparecido de las redes sociales. Según rumores, ni siquiera conseguía trabajos en su antiguo campo debido al escándalo. Stephen, por otro lado, estaba atrapado en un ciclo de fracaso tras fracaso. Cada intento de reiniciar su carrera terminaba en rechazo, gracias a la reputación que ahora lo perseguía. Sin embargo, no me detuve a regodearme en sus caídas. Mi energía estaba enfocada en avanzar. Con la organización internacional, lanzamos una plataforma en línea llamada Fuerza Colectiva. Era un espacio para compartir recursos, historias y mentorías para mujeres que enfrentaban desafíos similares a los míos. Durante el evento de lanzamiento en Ciudad de México, me pidieron que diera un discurso. Mientras miraba a la audiencia, sentí un nudo en la garganta. Este era el momento en que todo había cambiado. Hace un tiempo, mi vida se derrumbó, comencé. Pero en lugar de quedarme en las cenizas, decidí construir algo nuevo. Hoy no estoy aquí como una víctima, sino como alguien que eligió transformar el dolor en fuerza. El aplauso fue ensordecedor. Sabía que ese era solo el principio. Al final del evento, mientras saludaba a los asistentes, una mujer se acercó. Tenía una expresión que mezclaba nerviosismo y urgencia. ¿Eres Camila Ramírez?, preguntó. Asentí, intrigada. Tengo algo importante que decirte sobre Bonnie. No es lo que parece. Su declaración me dejó en suspenso. ¿Qué podía ser tan importante sobre Bonnie que aún no sabía? Cuando la mujer en el evento de Fuerza Colectiva mencionó que tenía información sobre Bonnie, sentí una mezcla de curiosidad y cautela. Había dejado atrás gran parte de ese drama, pero algo en su tono me hizo escucharla. Nos sentamos en un rincón tranquilo del salón y ella, quien se presentó como Marcela, me mostró una serie de capturas de pantalla. Eran mensajes entre Bonnie y alguien más, un hombre llamado Emiliano. Según Marcela, Bonnie había estado usando su relación con Stephen para obtener beneficios, pero detrás de él, mantenía una conexión cercana con Emiliano, alguien a quien Stephen admiraba profundamente. ¿Qué quieres decir con que Bonnie lo usó?, pregunté, sin querer creerlo del todo. Marcela suspiró. Stephen pensó que estaba en control, pero Bonnie siempre fue estratégica. Aprovechó su obsesión para conseguir cosas que Emiliano no podía darle. Hasta ahora, el nombre de Emiliano me sonaba familiar, y no tardé en recordar de dónde. Era un empresario reconocido en el mundo de la tecnología, alguien que Stephen siempre veía como un modelo a seguir, pero también como competencia. Saber que Bonnie lo había elegido como su verdadero interés romántico era irónico, casi poético. Aunque ya no estaba involucrada directamente con ellos, la noticia me dejó pensando en cómo la vida siempre encuentra formas de ajustar cuentas. Pero mi enfoque pronto cambió, porque algo inesperado ocurrió en mi vida personal. En una de las conferencias de Fuerza Colectiva conocí a Javier, un periodista y activista que había trabajado en varios proyectos enfocados en derechos humanos. Su carisma era innegable, pero lo que más me impresionó fue su manera de escuchar. No era como Stephen, quien siempre encontraba la forma de convertir cualquier conversación en algo sobre él mismo. Javier, en cambio, estaba genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Nuestra conexión creció rápidamente, pero esta vez me tomé las cosas con calma. Había aprendido que no debía apresurarme a confiar en alguien, y Javier respetaba eso. Una tarde, mientras caminábamos por el Paseo de la Reforma, me tomó de la mano y me dijo algo que me marcó. Camila, no sé qué has pasado antes, pero quiero que sepas algo. Yo no estoy aquí para salvarte, porque no necesitas ser salvada. Estoy aquí porque admiro a la mujer que eres ahora. Sus palabras resonaron profundamente.
Por primera vez en años, sentí que alguien me veía como algo más que un reflejo de sus propias inseguridades. Mientras mi relación con Javier florecía, la vida de Stephen continuaba desmoronándose. Según supe por conocidos en común, había descubierto la relación entre Bonnie y Emiliano, y la traición lo dejó devastado. Intentó contactar a Bonnie, pero ella lo ignoró. Finalmente, en un último intento desesperado por recuperar algo de control, me buscó. Un día, mientras salía de una reunión en Polanco, lo encontré esperándome fuera del edificio. Parecía un hombre completamente distinto, desaliñado, con los ojos hundidos y una expresión de derrota que nunca antes había visto en él. «Camila, por favor, solo dame 5 minutos», dijo, casi rogando. Quería ignorarlo, pero decidí que era mejor enfrentarlo de una vez. Nos sentamos en un café cercano, y él comenzó a hablar. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito saber cómo pudiste superarlo. ¿Cómo puedes seguir adelante como si nada?» Lo miré a los ojos, sintiendo una mezcla de compasión y desprecio. «Stephen, no fue fácil, pero aprendí que no puedes dejar que el dolor te defina. Tú, en cambio, sigues buscando excusas y culpando a los demás. Por eso estás atrapado». Él bajó la mirada, incapaz de responder. Antes de irme, le dejé algo claro. «No te debo nada y no quiero saber más de ti, pero espero que algún día aprendas a ser una mejor persona, aunque no sea por mí». Esa noche, mientras cenaba con Javier, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Estaba con alguien que me respetaba y me admiraba, mientras Stephen y Bonnie se ahogaban en el caos que ellos mismos habían creado. Justo cuando pensé que todo estaba en calma, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado me dejó helada. «Señorita Ramírez, es Emiliano. Tenemos que hablar sobre Bonnie. Hay algo que usted necesita saber urgentemente». La llamada de Emiliano llegó en el momento más inesperado. Su tono era directo, casi frío. «Señorita Ramírez, sé que no tenemos una relación cercana, pero creo que es importante que hablemos. Bonnie me ha metido en una situación complicada y usted parece ser la única persona que puede ayudarme a entender todo». Decidí reunirme con él en un café discreto de Ciudad de México. Cuando lo vi llegar, entendí por qué Stephen lo admiraba tanto. Emiliano tenía una presencia imponente, una mezcla de confianza y carisma que llenaba la habitación. Pero en ese momento, parecía cargado de preocupación. «Gracias por venir», me dijo mientras tomábamos asiento. Luego fue al grano. «Bonnie me habló de usted, aunque nunca pensé que lo hiciera en términos tan bajos». No me sorprendió. Bonnie siempre había intentado minimizarme para destacar. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté, sin rodeos. «Porque creo que me usó, igual que a Stephen». Emiliano sacó su teléfono y me mostró mensajes de Bonnie, donde hablaba de cómo planeaba acercarse a él para mejorar su posición social. Incluso había mencionado cómo había manipulado a Stephen para que le pagara ciertas cosas mientras construía su relación con Emiliano. «Al principio pensé que solo era ambiciosa», continuó Emiliano, «pero después de todo lo que ocurrió en su boda, me di cuenta de que hay algo más. Ella no solo buscaba mejorar su vida, disfrutaba derrumbar a los demás en el proceso». Sus palabras confirmaban lo que ya sospechaba, pero lo que dijo después me tomó por sorpresa. Su madre también lo sabe. De hecho, fue ella quien me contactó para advertirme. Al parecer, la señora Lewis estaba decidida a enfrentar a Bonnie por todo el caos que había causado. Me pidió que asistiera a una reunión familiar en su casa, donde planeaba confrontarla públicamente. Dudé al principio, pero la idea de ver a Bonnie finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones era tentadora. El día de la reunión, la casa de los Lewis estaba llena de tensión. Bonnie llegó tarde, con su característico aire de superioridad, sin sospechar lo que la esperaba. «¿Qué es todo esto?», preguntó, mirando a su madre y a Emiliano, quienes la esperaban junto a otros familiares. La señora Lewis fue directa. «Bonnie, estoy cansada de encubrirte. He ignorado tus mentiras y manipulaciones durante años, pero esto ha ido demasiado lejos». Bonnie intentó interrumpir, pero su madre levantó la mano, exigiendo silencio. «Hiciste que Stephen destruyera a Camila, y luego lo usaste como un trampolín para acercarte a Emiliano. ¿Te das cuenta del daño que has causado?». Bonnie parecía atrapada. Su rostro mostraba una mezcla de furia y vergüenza. «No sabes lo que dices, mamá. Todo lo que hice fue para sobrevivir en un mundo donde nadie me da nada». «¿Sobrevivir?», respondió su madre, su voz cargada de indignación. «Tienes una vida privilegiada, Bonnie, pero decidiste usar a las personas que confiaron en ti, y ahora todo se está desmoronando». La confrontación continuó, con Emiliano agregando detalles sobre cómo Bonnie había intentado manipularlo, usando las mismas tácticas que había empleado con Stephen. Su familia, que hasta entonces había estado en silencio, comenzó a expresar su decepción. «Siempre pensé que eras mejor que esto, Bonnie», dijo una de sus tías. «Pero está claro que solo piensas en ti misma». Bonnie finalmente explotó.
Ustedes no entienden nada. Siempre me han juzgado. Siempre me han hecho sentir menos. Pero su madre no mostró compasión. No, Bonnie, lo que hiciste no tiene excusa. A partir de ahora, estás sola. La señora Lewis se levantó y salió de la sala, dejando a Bonnie de pie frente a todos, con lágrimas de frustración corriendo por su rostro. Aunque no lo dije en voz alta, sentí un extraño alivio al ver que Bonnie finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Sabía que su mundo, construido sobre mentiras y manipulaciones, estaba cayendo a pedazos. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido, recibí un mensaje de Javier. Acabo de ver algo sobre Stephen. Creo que deberías verlo también. Es importante. Al abrir el enlace que me envió, vi un titular impactante. Stephen Lloyd involucrado en un escándalo legal tras la filtración de nuevos documentos. El titular sobre Stephen fue suficiente para captar toda mi atención. Abrí el enlace y me encontré con un artículo que detallaba cómo su nombre había sido vinculado a un escándalo financiero. Los documentos filtrados revelaban prácticas poco éticas, como desvíos de fondos y manipulación de contratos, algunas de las mismas cosas que yo había descubierto meses atrás. Sin embargo, lo más impactante fue que se mencionaba a Bonnie como una de sus posibles cómplices. Esa noche, Javier vino a mi departamento para hablar sobre el tema. Mientras tomábamos café, me mostró más información que había encontrado. Parece que alguien más está detrás de estas filtraciones, dijo, pasando su celular hacia mí. Y no parece coincidencia que esto esté saliendo a la luz justo ahora. ¿Crees que Bonnie tuvo algo que ver? Pregunté, recordando su historial de traiciones. Javier negó con la cabeza. No esta vez. Alguien está cerrando el círculo alrededor de Stephen y Bonnie solo es un daño colateral. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones. Las redes sociales y los medios estaban llenos de noticias sobre cómo Stephen había usado a diferentes personas para escalar en su carrera, solo para hundirse al no poder sostener su fachada. Bonnie, aunque inicialmente trató de desvincularse, fue arrastrada al escándalo cuando se revelaron mensajes que mostraban su complicidad en algunos de los planes de Stephen. Las cosas llegaron a su punto más bajo cuando Bonnie rompió públicamente con él, declarando que ella también había sido una víctima de sus manipulaciones. Stephen me prometió estabilidad y apoyo emocional, pero solo usó mi nombre para sus negocios, dijo en una entrevista televisada, tratando de ganar simpatía. No pude evitar reírme al escuchar eso. Sabía que Bonnie no era tan inocente como pretendía, pero estaba claro que su relación con Stephen había llegado a su fin. Por su parte, Stephen intentó contrarrestar las acusaciones, pero sus esfuerzos fueron en vano. La gente que alguna vez lo apoyó ahora se distanciaba, temiendo que su reputación quedara manchada por asociación. Incluso sus antiguos amigos y aliados lo abandonaron. Una tarde, recibí un mensaje inesperado de Stephen. Camila, sé que no merezco que me escuches, pero necesito hablar contigo. Por favor. Ignoré el mensaje al principio, pero luego de varias insistencias, accedí a verlo. Nos encontramos en un parque cerca de mi casa, y cuando lo vi, casi no lo reconocí. Estaba delgado, con el cabello desordenado y una expresión de derrota que nunca había visto en él. Gracias por venir, dijo con una voz quebrada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito disculparme. Lo dejé hablar, más por curiosidad que por compasión. Arruiné todo. Pensé que podía controlarlo, pero todo se salió de mis manos. Bonnie, el trabajo, mi familia, todo. ¿Y qué esperas de mí, Stephen? Le respondí cruzando los brazos. ¿Que te perdone? ¿Que te diga que todo estará bien? Él bajó la mirada, incapaz de responder. Solo quería decirte que lamento lo que hice. No espero que me perdones, pero necesitaba decírtelo. Bien, lo has dicho, contesté con frialdad. Ahora haz algo útil con tu vida y cambia, porque no tengo intención de cargar con tu culpa. Stephen asintió lentamente, y mientras lo veía alejarse, supe que esa sería la última vez que lo vería. En cuanto a Bonnie, su caída fue igual de dramática. La última vez que supe de ella, estaba trabajando como mesera en un pequeño restaurante de Guadalajara, intentando reconstruir su vida lejos de los reflectores. Mientras cerraba ese capítulo de mi vida, recibí una carta por correo. Era de la madre de Stephen. Dentro había una pequeña nota que decía: «Gracias por exponer la verdad, pero hay algo más que necesitas saber». La carta de la señora Lloyd llegó en el momento más inesperado. Su tono, aunque breve, estaba cargado de una urgencia que no podía ignorar. La nota incluía documentos anexos, copias de contratos, registros bancarios y correos electrónicos que nunca antes había visto. Todo indicaba que Stephen no solo había usado mi nombre y mi dinero sin permiso, sino que también había falsificado mi firma en varios documentos legales. Furiosa, contacté a mi abogado de inmediato.
Le entregué los documentos, explicándole el historial completo de lo que había pasado. Su reacción fue inmediata. Camila, esto es grave. No solo podrías demandarlo por difamación y daños emocionales, sino también por falsificación de documentos y fraude financiero. Por primera vez en meses, sentí que la balanza comenzaba a inclinarse completamente a mi favor. No lo pensé 2 veces. Procedimos a armar un caso sólido contra Stephen, recopilando todas las pruebas necesarias. Los correos que encontré en su computadora, las fotos que compartió sin mi consentimiento y, ahora, estos documentos proporcionados por su propia madre. El día del juicio llegó rápidamente. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, interesados en el caso que se había convertido en un escándalo mediático. Stephen, pálido y visiblemente nervioso, estaba sentado con su abogado, mientras yo permanecía serena junto al mío. Sabía que este era mi momento. Cuando llegó mi turno de testificar, lo hice con claridad y convicción. Stephen Lloyd no solo traicionó mi confianza como pareja, sino que también violó mis derechos legales. Usó mi dinero y mi nombre sin mi consentimiento, y explotó mi sufrimiento personal para su propio beneficio. El abogado de Stephen intentó desacreditarme, argumentando que mi motivación era el despecho, pero mi equipo tenía pruebas contundentes que invalidaban cualquier intento de defensa. Incluso los documentos proporcionados por la señora Lloyd fueron fundamentales. El momento más impactante ocurrió cuando proyectaron los mensajes de WhatsApp y las fotos que Stephen había compartido de mí en mi estado más vulnerable. La sala quedó en silencio mientras se escuchaban sus propias palabras, crueles y llenas de desprecio. ¿Esto es lo que llama justo?, preguntó el juez, dirigiéndose a Stephen. ¿Se da cuenta del daño que causó no solo emocionalmente, sino también legalmente? Stephen intentó justificar sus acciones, pero su voz era débil y llena de contradicciones. Yo nunca quise que llegara tan lejos. No se trata de lo que quiso, respondió el juez cortándolo. Se trata de lo que hizo. El veredicto fue claro. Stephen fue declarado culpable de fraude, falsificación y difamación. Además, el juez ordenó que me pagara una indemnización significativa por los daños causados. Aunque sabía que Stephen no tenía los recursos para cubrir esa cantidad, la sentencia era más que suficiente para demostrar que había ganado. Bonnie, aunque no fue acusada formalmente, quedó involucrada indirectamente. Su nombre apareció en los registros del caso, y la exposición pública terminó de arruinar cualquier posibilidad de rehabilitar su imagen. Cuando salí del tribunal, los flashes de las cámaras me rodearon, pero esta vez no sentí incomodidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Esa noche, mientras celebraba con Javier y algunos amigos cercanos, recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de una mujer que había leído sobre el caso en los medios. Gracias por tu valentía, Camila. Tu historia me dio fuerzas para dejar una relación tóxica. Eres una inspiración. Sonreí, sabiendo que mi lucha había tenido un impacto más grande del que alguna vez imaginé. Al día siguiente, mientras revisaba los detalles finales del caso, mi abogado mencionó algo que me dejó perpleja. Por cierto, Camila, encontramos algo más en los registros financieros de Stephen. Alguien más estaba involucrado, pero no sabemos quién. Es un nombre en clave: el benefactor. La mención del nombre en clave, el benefactor, me dejó intrigada, pero no permití que eso desviara mi enfoque principal: continuar adelante con mi vida. Había ganado la batalla legal contra Stephen y, aunque el daño emocional había sido profundo, también me había fortalecido. Mientras mi carrera como conferencista y activista crecía, las consecuencias de las acciones de Stephen y Bonnie seguían desarrollándose. A través de rumores y pequeñas actualizaciones que llegaban a mí, descubrí que ambos estaban enfrentando las duras realidades de sus decisiones. Stephen, ahora completamente arruinado, vivía en un pequeño departamento en Toluca. Había intentado lanzar un negocio por su cuenta, pero sin dinero ni reputación, el fracaso fue inevitable. Los pocos amigos que le quedaban lo habían abandonado, incapaces de soportar la sombra del escándalo que lo perseguía. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de su madre. En él, me contó que Stephen había intentado reconciliarse con su familia, pero nadie estaba dispuesto a perdonarlo. No puedo ser parte de su vida después de todo lo que hizo, Camila. Espero que algún día encuentre la redención, pero no será conmigo. Bonnie, por su parte, había desaparecido de los círculos sociales que alguna vez dominó. Su caída pública había sido tan grande que incluso sus antiguos amigos más leales se habían distanciado. La última vez que supe de ella, trabajaba en un café de Guadalajara, tratando de mantenerse fuera del radar. Sin embargo, mi vida era completamente diferente. Mi relación con Javier seguía fortaleciéndose, y juntos comenzamos a planear proyectos conjuntos para Fuerza Colectiva.
Una de las iniciativas más emocionantes fue abrir un centro comunitario en Tijuana, donde ofrecíamos talleres y asesorías gratuitas para mujeres en situaciones vulnerables. Durante la inauguración del centro, mientras observaba a las personas reunidas, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Cada paso que di para reconstruir mi vida me había llevado a ese momento. Un día, mientras revisaba antiguos documentos relacionados con el caso de Stephen, encontré una pista que había ignorado antes sobre el benefactor. Decidí investigarlo, aunque solo por curiosidad. Lo que descubrí fue impactante. Se trataba de un antiguo socio de Stephen que lo había financiado en sus primeros años, pero que cortó lazos con él al ver sus prácticas deshonestas. El benefactor, cuyo verdadero nombre era Rodrigo Estrada, se convirtió en una pieza clave para entender cómo Stephen había construido su red de mentiras. Rodrigo, ahora un empresario exitoso, me contactó cuando supo que yo estaba indagando. Camila, admiro lo que has hecho. Si alguna vez necesitas apoyo para tus proyectos, cuenta conmigo. Acepté su ayuda, no para vengarme, sino para construir algo positivo. Con su apoyo expandimos Fuerza Colectiva a nivel nacional, alcanzando más mujeres de las que alguna vez soñé. En una de nuestras charlas, Rodrigo me confesó algo que me dejó pensativa. Stephen tenía talento, pero lo desperdició en su ego. Es triste, porque si hubiera tomado otro camino, podría haber sido alguien admirable. Esa reflexión me recordó que las personas son un reflejo de sus elecciones, y yo había elegido superarme.